Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar acerca de los estudios de cohorte. El equipo está integrado por Pérez González, Morales Zambrano, Coronel Sainz, Martínez Olea, Contreras Guerrero y Ceseña Salas. Primero comenzaremos preguntándonos, ¿qué es un estudio de cohorte? En epidemiología entendemos por cohorte a un grupo de personas que tienen algo en común. Una cohorte puede representar la población de origen o población de la cual surgen los casos de una enfermedad. Por ejemplo, una cohorte podrían ser personas que asistieron a un evento o todos los residentes de un vecindario. Cuando nos presentamos con un caso de brote, los estudios de cohorte tienden a ser retrospectivos. Esto quiere decir que observan la exposición que ocurrió en el pasado en relación con una enfermedad que ya ha ocurrido. En un estudio de cohorte, la ocurrencia de la enfermedad en el grupo expuesto o el riesgo para los expuestos se compara con la ocurrencia de la enfermedad en un grupo no expuesto o el riesgo para los no expuestos. Esta medida se conoce como la razón de riesgo y esta no solo nos dice si la enfermedad está asociada a la exposición, sino que también nos indica qué tan fuerte es la relación. Los estudios de cohorte tienen elementos básicos, los cuales es la formulación clara de una hipótesis de trabajo, la identificación de los grupos a ser estudiados, la definición de la exposición y de la forma en la que será medida, así como la definición y medición de las posibles variantes confundentes involucradas, así como las dependientes y su forma en la que serán medidas, el análisis de datos y la interpretación de resultados. También hay diferentes tipos de cohortes, según el tiempo, según el tipo de muestra, la exposición o el flujo de población. Cada una tiene diferentes ramas, como según el tiempo tiene la prospectiva, que es decir, que se seleccionan expuestos y no expuestos, los cuales son seguidos en un tiempo desde el inicio. Aquí existe mayor control del estudio. Los retrospectivos es en la cual la medición de la exposición y el evento ya ocurrieron. De cohorte a mi perspectiva es una mezcla de ambas. Se inicia con la histórica, en la cual se continúa el registro de los eventos y exposición de forma prospectiva. Según el tipo de muestra es la base poblacional, que estudia toda la población, o la muestra representativa. La verdadera proporción de la muestra expuesta se desconoce hasta la primera medición, y de acuerdo a su exposición es que los individuos son seleccionados en función de la exposición, por lo que son más eficaces en exposiciones de baja frecuencia. Según su exposición está la cohorte fija, que en esta los sujetos no pueden cambiar la exposición. Un ejemplo de eso es el sexo, ya sea femenino o masculino. La cohorte dinámica es que los sujetos sí pueden cambiar de exposición, por ejemplo, los hábitos tabáquicos. Y por último está según el flujo de población, que es cohortes abiertas, que eso quiere decir que los sujetos pueden salir y volver a entrar en un periodo intermedio, no es un cambio de exposición como en las cohortes dinámicas. En las cohortes cerradas, en estas cohortes no hay pérdidas. Todos los individuos están presentes al inicio del estudio. No pueden presentar un evento más de una vez y ésta se deberá seguir en observación hasta el final del estudio. Algunas de las ventajas que tiene el realizar este tipo de estudio es que nos permite estudiar la incidencia del evento de interés que se esté analizando. También nos permite tener un mejor control de la secuencia de exposición de los individuos en dicho evento y analizar las coincidencias que puedan presentar. En este estudio también se puede trabajar con fenómenos que sean poco frecuentes y también se pueden evaluar a varios individuos a la vez que podrían estar asociados a una exposición y determinar incidencias entre personas que se hayan confirmado que estuvieron expuestas y las que no. Ahora, por el contrario, yo les voy a hablar acerca de las desventajas de este tipo de estudio. Una de ellas es que puede tomar mucho tiempo y trabajo. Esto sucede particularmente cuando se realicen de una manera prospectiva. Además, este tipo de estudios tienen un alto coste económico.
y como ya mencioné que puede tomar mucho tiempo, va relacionado a que requieren un periodo de seguimiento, el cual puede ser difícil y las pérdidas se pueden introducir en sesgos de selección. Además, este tipo de estudios no es de gran utilidad para enfermedades de baja frecuencia o con periodos de latencia largos. Sus desventajas es que los resultados pueden verse afectados por factores contundentes. Un ejemplo de este tipo de factores son las pérdidas que suceden durante el seguimiento. Además, son susceptibles a sesgos de información, ya sea de selección, de mal clasificación o de seguimiento. También no son útiles para estudiar un gran número de exposiciones, ya que únicamente evalúan la relación entre el evento del estudio y exposición a un número relativamente pequeño de factores. Otra desventaja y una de las más importantes es que no nos permite probar la causalidad, ya que solo son observacionales y no experimentales. Lo único que podemos hacer son asociaciones. Todas estas desventajas hacen que este tipo de estudio lo vuelva difícilmente reproducible. De acuerdo. Ahora les hablaré de algunos puntos claves dentro del estudio de cohorte. La estrategia principal en este estudio es que las personas se identifican en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo de interés. En ese momento, todas ellas se deben encontrar libres de la enfermedad a estudiar y serán seguidas durante un periodo determinado suficiente para poder observar la frecuencia de la aparición del evento esperado, es decir, la enfermedad. Un factor importante en este tipo de estudios es el seguimiento de la población a través del tiempo. Por tanto, los estudios de cohorte valoran el estado de salud y la exposición antes de que se produzca la enfermedad, lo cual permite registrar los cambios de salud ocurridos en el individuo a lo largo del tiempo después de la exposición. Es importante tener claras las siguientes consideraciones. Por ejemplo, identificar la aparición de la enfermedad, variable dependiente o daño a la salud. Es decir, que se debe tener una definición operacional clara acerca de cuál es la variable o variables de resultado que se van a medir. Como número 2 tenemos identificar las pérdidas del estudio y el momento en que éstas se producen. Dado que no todos los sujetos de estudios van a terminar el seguimiento, algunos fallecen, otros abandonan el estudio o también puede ser por la falta de financiamiento, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que si la exposición al factor de riesgo objeto de estudio es relativamente común, por ejemplo el consumo de cigarrillos, uso de determinados fármacos, los cohortes pueden obtenerse mediante el muestreo de la población. Si la exposición no es frecuente, se debe buscar grupos muy expuestos. De esta manera, el cohorte se dividiría en dos, expuestos y no expuestos. Y acorde a cada grupo de muestra, podremos obtener enfermos y no enfermos de los que estuvieron expuestos al factor de riesgo y enfermos y no enfermos de los que no estuvieron en contacto con el factor de riesgo. De acuerdo a las pruebas estadísticas que se pueden realizar con este tipo de estudios, tenemos por ejemplo el tamaño de muestras para distintas situaciones. Como número 1 tenemos el riesgo relativo con una precisión relativa específica. Para ello debemos conocer la probabilidad de enfermar de las personas no expuestas al factor de riesgo y la probabilidad de enfermar de las personas que sí estuvieron expuestas al factor de riesgo y el riesgo relativo anticipado. Como número 2, si se quiere probar que el riesgo relativo es estadísticamente diferente a 1, deberemos conocer la hipótesis nula y dos de los elementos mencionados con anterioridad en el punto número 1. Si el objetivo es comparar dos tasas de incidencia en un estudio de seguimiento, se deberá conocer la hipótesis nula, los valores anticipados, el nivel de confianza, la potencia del test realizado, una hipótesis alternativa a la principal y la duración del estudio. Aquí en esta imagen podemos observar un ejemplo de algunas fórmulas acorde al estudio de cohorte, donde tenemos el evento de interés y la exposición.
Como ejemplo, sobre un estudio de cohorte tenemos el siguiente artículo que lleva por nombre Riesgo cardiovascular asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, estudio de cohortes retrospectivo en un área de salud 2008-2012. En el siguiente artículo se realizó un estudio de cohortes retrospectivo que abarcó desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2012, basado en un estudio de casos cruzados sobre incidencia de síndrome coronario agudo y su asociación con el uso de AINE, que sirvió como punto de partida para el estudio de cohortes. Se llevó a cabo en la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, que cuenta con una población de 195.321 residentes en 22 municipios. Para la selección de la muestra, se seleccionó a toda la población mayor de 18 años, que fue un total de 116.686 personas, la cual se dividió en la población expuesta a AINE y la no expuesta, que como podemos observar, la expuesta fue de 64.167 y la no expuesta de 52.519. Los datos de consumo farmacéutico fueron procesados en el Sistema de Información de la Prestación Farmacéutica a través de recetas médicas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y también a través de los ficheros de facturación de recetas médicas apartados por los colegios oficiales de farmacéuticas. El análisis estadístico se realizó estimando las incidencias de síndrome coronario agudo en relación al tiempo de exposición. Se calculó lo que es el riesgo relativo asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos y este se modelizó mediante la regresión de Poisson, que es un modelo lineal que en este caso nos ayudará a conocer la cantidad de personas que acudieron a algún centro, alguna farmacia para comprar AINES y consumirlos. Eso también se ajustó por edad y por sexo. También se calculó la dosis habitante día mediante la dosis diaria definida con la fórmula que se encuentra en pantalla. En los resultados, durante el periodo de enero de 2008 hasta diciembre de 2012, se contabilizaron 116.686 pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo. Su edad media fue de 51.3 años con una variación de 20 y el 50.1% eran mujeres. El 54.99 pacientes fueron tratados con AINES y la diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca congestiva fueron las comorbilidades más prevalentes de la cohorte. El presente trabajo sitúa a las alcanonas como el AINE con mayor riesgo de provocar un síndrome coronario agudo. En segundo lugar, los derivados acéticos, seguido de los propiónicos como el ibuprofeno, y en cuarto lugar se encuentran los inhibidores selectivos de la COX-2. Igual en la tabla que se presenta en la diapositiva se encuentran todos los AINES que fueron consumidos por la población y a un lado está el riesgo relativo de cada uno. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.